Después de la ceremonia nupcial, me instalé en la casa de mi esposa, con quien viví por algún tiempo en perfecta armonía. Sin embargo, no estaba muy contento con mi situación. Mi plan era escapar a la primera oportunidad y regresar a Bagdad. Estaba preso de esos sentimientos cuando la esposa de un vecino mío, con quien había formado una amistad muy íntima, enfermó y murió. Fui hacia él para consolarlo y lo encontré sumido en el dolor más profundo. Le dije mientras me acercaba: que Dios te guarde y te conceda una larga vida. Pobre de mí, me respondió, ¿cómo quieres que obtenga la gracia que deseas para mí? Solo me queda una hora de vida. Oh, le dije, no te metas en la cabeza pensamientos tan desastrosos. Espero que eso no pase y tener el placer de verte por mucho tiempo más. Espero, respondió, que tu vida dure mucho tiempo. En cuanto a mí, mis asuntos están arreglados y os informo que hoy me enterrarán junto con mi esposa. Esta es la costumbre que nuestros antepasados establecieron en esta isla y se han mantenido por largo tiempo. El marido vivo es enterrado con la mujer muerta y la mujer viva con el marido muerto. Nada puede salvarme, todos estamos sujetos a esta ley. Mientras me contaba esta extraña tradición, cuya noticia me asustó mucho, llegaron en masa familiares, amigos y vecinos para asistir al funeral. Vistieron el cadáver de su esposa con sus mejores ropas, como el día de su boda, y la adornaron con todas sus joyas. Luego la colocaron en un ataúd abierto y partieron. El marido encabezaba el cortejo fúnebre y seguía el cuerpo de su esposa. Tomaron el camino de una alta montaña y al llegar levantaron una gran piedra que cubría la boca de un pozo profundo y bajaron el cadáver sin quitarle ninguna prenda o joyas. Hecho esto, el marido abrazó a los familiares y amigos y se dejó colocar sin resistencia en un ataúd con una jarra de agua y 7 hogazas de pan. Luego la bajaron de la misma manera que lo hicieron con su esposa. La montaña se extendía a lo largo y limitaba el mar. El pozo era muy profundo. Una vez terminó la ceremonia, volvieron a colocar la piedra en su lugar. No hace falta, señores, decirles que fui testigo del más triste funeral. Todas las personas que asistieron no parecían impresionadas, ya que estaban acostumbradas a ver lo mismo con tanta frecuencia. No pude evitar decirle al rey lo que pensaba. Señor, le dije, que nunca dejará de sorprenderme la extraña costumbre de su reino de enterrar a los vivos con los muertos. He viajado mucho y conocido muchas naciones y nunca había oído hablar de una ley tan cruel. ¿Qué deseas?, me respondió el rey. Es una ley común, Sinbad, y yo también estoy sujeto a ella. Seré enterrado vivo con la reina si ella muere primero. Pero, señor, le dije, ¿puedo preguntar a vuestra majestad si los extranjeros están obligados a cumplir con esta costumbre? Ciertamente, respondió el rey, sonriendo ante el motivo de mi pregunta. Cuando se casan en esta isla no están exentos de ello. Lamentablemente me fui a casa con esa respuesta. El miedo de que mi esposa muriera antes que yo y me enterraran vivo con ella me mortificaba. Pero, ¿qué remedio podemos oponer a este mal? Tenía que tener paciencia y someterme a la voluntad de Dios. Sin embargo, ante la menor muestra de enfermedad de mi esposa, temblaba.
pero ay, pronto sentí el mayor terror. Cayó gravemente enferma y murió a los pocos días. Juzga mi dolor. Ser enterrado vivo me parecía un fin no menos deplorable que ser devorado por los caníbales. Sin embargo, era necesario cumplir con ello. El rey, acompañado de toda su corte, quiso honrar con su presencia el funeral, y las personas más importantes de la ciudad también me hicieron el honor de asistir a mi entierro. Cuando todo estuvo listo para la ceremonia, colocaron el cuerpo de mi esposa en un ataúd con sus joyas y sus ropas. Como segundo acto, seguí inmediatamente el féretro de mi mujer, con los ojos llenos de lágrimas y renegando de mi desgracia. Antes de llegar a la montaña, quería poner a prueba los ánimos de los espectadores. Me dirigí primero al rey y luego a los demás asistentes. Inclinándome ante ellos para besar el borde de sus vestiduras, les rogué que tuvieran piedad de mí. Considerad que soy extranjero y no debo ser sometido a esta ley, y que en mi país tengo hijos y esposa. Y diciendo estas palabras en tono conmovedor, nadie se conmovió. Al contrario, apresuradamente bajaron el cuerpo de mi esposa al pozo, y un momento después me bajaron a mí. También en otro ataúd abierto con un jarro lleno de agua y 7 hogazas de pan. Habiendo terminado esta ceremonia tan fatal para mí, colocaron la piedra en la boca del pozo, a pesar de mi gran dolor y de mi llanto. A medida que me acercaba al fondo, descubrí, gracias a la poca luz que venía de arriba, vi que aquel lugar era una cueva muy grande, que podía haber tenido 50 codos de profundidad. Pronto olí un olor que emanaba de innumerables cadáveres que estaban amontonados a la izquierda y derecha. También me pareció escuchar alguno de los últimos suspiros. Sin embargo, una vez que llegué abajo rápidamente, salí del ataúd y me alejé de los cadáveres. Tapándome la nariz, me tiré al suelo, donde permanecí sumergido en un mar de lágrimas. Entonces, reflexionando sobre mi destino, sabía que Dios dispone sobre nuestro destino, pero pobre Simbad, no es culpa tuya si te ves reducido a una muerte tan extraña. Ah, si Dios hubiera querido que murieras en uno de los naufragios de los que escapaste, ahora no deberías morir tan lento y terrible. Pero tu maldita codicia, infeliz, deberías haberte quedado en casa y disfrutar tranquilamente los frutos de tu trabajo. Estas fueron las quejas inútiles con las que hice resonar la cueva, golpeándome la cabeza y el estómago con ira y desesperación, y abandonando por completo los pensamientos más desolados. Sin embargo, en lugar de invocar la muerte de mi ayuda, por muy miserable que fuera, el amor a la vida todavía se hacía sentir en mí y me empujaba a prolongar mis días. Busqué a tientas, tapándome la nariz, el pan y el agua que había en mi ataúd, y me lo comí, aunque la oscuridad que reinaba en la cueva era más espaciosa y llena de cadáveres de lo que me había parecido al principio. Viví unos días a pan y agua, pero finalmente no tenía uno más. Me preparé para morir. Estaba esperando la muerte cuando escuché que levantaban la piedra. Había un cadáver y una persona viva. El muerto era un hombre. Es natural tomar ánimo cuando estás en tus últimos momentos. Mientras bajaban a la mujer, me acerqué al lugar donde debía colocar su ataúd, y cuando vi que tapaban la boca del pozo, le di a la desdichada 2 o 3 golpes en la cabeza con un hueso grande que había encontrado. Esta se desmayó o tal vez la maté. ¿Cómo pude
hacer tal acción solo para aprovechar el pan y el agua que había en su ataúd. Tuve provisiones para algunos días. Entonces, unos días después, descendieron a una mujer muerta y un hombre vivo. Maté al hombre de la misma manera y afortunadamente para mí, en ese tiempo hubo una especie de epidemia en la ciudad. No me faltó comida, recurriendo siempre a la misma astucia. Un día en el que tuve que mandar a otra mujer al criador, escuché respiración y el sonido de pasos. Avancé hacia el punto de donde venía. Al acercarme, escuché una respiración más fuerte. Me pareció ver una figura que huía. Seguí esta especie de sombra que se detenía de vez en cuando y mientras huía seguía jadeando a medida que me iba acercando. La seguí durante tanto tiempo y llegué tan lejos que finalmente vi la luz que parecía una estrella. Seguía avanzando hacia esa luz, a veces perdiéndola de vista por los obstáculos que la ocultaban, pero siempre encontrando de nuevo, y por fin descubrí que procedía de un hueco en la roca suficientemente grande como para pasar por él. Ante este descubrimiento, para recuperarme del estado de confusión en la que me encontraba, después de haberme esforzado hasta el cansancio, la atravesé y me encontré a la orilla del mar. Era tanta mi alegría que no lo podía creer y pensaba que era un sueño. Cuando me convencí que todo era real y comprendí que la figura que había seguido era un animal que salía del mar, que acostumbraba entrar en la cueva para alimentarse de los cadáveres. Examiné la montaña y noté que estaba situada entre la ciudad y el mar, sin ninguna vía de comunicación porque era tan empinada. Me arrodillé en la orilla para agradecer a Dios la gracia que me había dado. Luego volví a la cueva a buscar pan y volví a tomarlo a la luz del día con mejor apetito. Regresé allí otra vez y busqué a tientas para reunir en los ataúdes todos los diamantes, rubíes, pulseras de oro y finalmente todas las demás telas que encontré a mi alcance. Transporté todo a la orilla e hice varios fardos que até con las cuerdas que se usaban para bajar los ataúdes. Los dejé en la orilla esperando la oportunidad y después de 2 o 3 días vi un barco que acababa de salir del puerto y que pasó muy cerca del lugar donde yo estaba. Hice señas con la tela de mi turbante y les grité lo más fuerte que pude para que me oyeran. Estos me escucharon y pararon su barca para venir a buscarme. Los marineros me hacían preguntas, querían saber qué aventuras había enfrentado. Les conté que 2 días antes me había salvado de un naufragio, junto con las mercancías que veían. Afortunadamente para mí, aquellas personas quedaron satisfechas con mi historia y me recibieron en su barca. Una vez a bordo, el capitán creyó mi historia del naufragio. Le ofrecí algunas de mis piedras preciosas, pero este no quiso aceptarlas. Pasamos por varias islas y entre otras la isla de Belz. Desembarcamos en la isla de Kelah. Allí encuentran minas de plomo, juncos de ratán, excelente alcanfor. El rey de la isla de Kelah es muy rico, muy poderoso y su autoridad es muy reconocida sobre todas las islas de Belz. Sus habitantes comen carne humana. Después de haber hecho mucho comercio en aquella isla, zarpamos de nuevo y desembarcamos en varios puertos. Finalmente llegué muy feliz a Bandar, con infinitas riquezas. Para dar gracias a Dios por el favor que me había hecho, di muchas limosnas y me dediqué por completo a mi familia y amigos, disfrutando y festejando con ellos. Así terminó Sinbad la historia de su cuarto viaje, que despertó en sus oyentes más admiración
que los otros 3 anteriores. Le regaló otras 100 lentejuelas a Sinbad y le rogó a él y a los demás regresar al día siguiente y a la misma hora para cenar juntos y escuchar el relato de su quinto viaje.